hemos de hablar un poco de lo que consideraríamos una histografía de la bioética. En principio de cuentas, vamos a tratar de definir un tanto histografía. Y esta se trataría de una lectura crítica del acontecer histórico y no simplemente una revisión lineal de los hechos. Esta es una diferencia fundamental con otras posiciones de revisión histórica, donde pareciera que los hechos acontecen en una lógica secuencial, específica, bien delimitada, pura casi dijéramos, y que no tienen otras implicaciones, ¿no? Que no están en una lectura multidimensional, sino unidimensional. De esta manera, si nosotros nos movemos hacia una lectura historiográfica, ¿no? Se abre la posibilidad de construir y reconstruir el recorrido de una disciplina, por supuesto, ubicando todos los entrelazamientos discursivos que se dan cita en un momento dado en ella. Estas cuestiones, todos estos entrelazamientos discursivos, impactan en un momento dado en el moldeamiento del modelo específico que se ha de seguir. En el caso que nos compete, en la cuestión de la bioética y los principios que en un momento se van a desprender de ella hacia la ética en investigación, bueno, todos ellos tienen algo que ver con cómo nosotros podemos dar cuenta de una cierta lectura y de un cierto acontecer. Por ejemplo, cuando nosotros observamos una cuestión de un mapa, vemos cómo éste va cambiando y va cambiando también en función de los ordenamientos económicos y políticos, de tal manera que a veces llegamos a considerar divisiones arbitrarias e imaginarias para considerar determinadas posiciones hegemónicas que van marcando la ruta del conocimiento. Esa es una cuestión que tiene que ver con una lectura historiográfica. Si nos movemos ahora hacia la dimensión que tiene que ver con el surgimiento de las cuestiones de bioética, pudiéramos ubicarnos en los años 40 a partir de los juicios de Nuremberg. Y acá tendremos que pensar que si bien hay una serie de juicios en relación a la experimentación humana, cuestión nuclear de la emergencia bioética, cómo se experimenta, cómo se experimentó con humanos y qué existía y no, también es una cuestión que tenemos que ir reentendiendo y redimensionando. Primeramente, por ejemplo, pudiéramos ubicar que dentro de estos juicios son muy pocos los científicos enjuiciados. En realidad, el gran peso lo lleva el orden militar. Entonces ya podemos empezar a leer allí que este orden jurídico emergente posterior a la Segunda Guerra Mundial está más preocupado por el ordenamiento militar que propiamente por el juicio y el uso estricto de las cuestiones de la investigación y de lo que ésta va implicando. Esto va a estar allí matizado de alguna manera por los poderes que están emergiendo. Encontramos, por supuesto, una gran división entre las cuestiones del capitalismo y del socialismo, y propiamente después también de las cuestiones del comunismo, donde van a ir entrelazándose una serie de principios de cada una de estas posiciones ideológicas para poder arribar a lo que se puede o no hacer dentro de las cuestiones de investigación. Entonces vemos que es mucho más complejo que pensar solamente los hechos, cuándo se dijo, cómo se dijo, en qué momento, tiene que ver con una multidimensionalidad, qué estaba sucediendo, cuáles eran los cismas económico-políticos que se estaban suscitando, y de allí podemos ubicar también lecturas del orden hegemónico de ciertos discursos, como va a ser la ética médica, que si bien en un primer momento se planta allí, por supuesto, con muchísima claridad, no del todo llega a profundizar, porque el modelo que está subyacente todavía es un modelo biologicista, que entonces
estará alejado de las modernas lecturas y por supuesto entonces vemos que la bioética no es una sola todo el tiempo y que la ética en investigación estará relativizada en cada uno de los momentos donde se va dando. Por ello, se insiste en este punto en el consentimiento voluntario para la investigación porque no había una cuestión voluntaria para la investigación dentro de todos estos espacios nazis propiamente. Lo que vamos a tener es que ni siquiera había sujetos de la investigación o probandos de la investigación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos allí es una lectura específica en función de que allí no hay un sujeto. Y eso ya marca la manera de acción, algo que tiene que ver con la axiología en otros puntos. Cómo nos conducimos frente a otro. La ética en investigación, ¿no?, tiene e implica allí la existencia de un otro. Pero si éste no está allí ubicado por quien investiga, entonces se ha trastocado. Esto nos va a llevar a hablar de la ética de la crueldad, que en un momento dado Rudinesco hará un texto maravilloso a ese respecto. Pero entonces nos podemos mover hacia los 50 y entonces el caso Salgo, donde se utiliza por primera vez el concepto de consentimiento informado, va a dar cuenta de qué tanto se puede o no y se debe o no decir al sujeto al cual ya no se está investigando, sino que se está interviniendo. El consentimiento informado no está ligado directamente a la investigación entonces, sino que está primeramente fundamentado en el orden de lo jurídico sobre las cuestiones de lo que se debe de informar. Alguien da su consentimiento en relación a la información. Y entonces vemos el aspecto de gran importancia que la información va a tener en un momento dado y que, por supuesto, se convierte en un tema de control. ¿Cómo se puede controlar la información o cómo se debe controlar la información o incluso si no se debe controlar la información? Encontramos una complicación importante. Entonces, la bioética, los dilemas bioéticos van a tener ya un mayor auge. Después, el primer trasplante de corazón, la dimensión de Sudáfrica, los años 60, tendremos una nueva activación. ¿Qué tan ético es hacer un procedimiento que nunca se ha hecho? ¿Qué tan ético es colocar un corazón de alguien en otra persona? Para nosotros, 60 años después, nos parece un procedimiento común, pero en realidad este procedimiento a nivel de lo técnico, que puede ser común, complejo, por supuesto, tiene grandes implicaciones éticas de quién es el corazón y quién lo recibe, quién puede o no determinar que alguien lo reciba. Por eso tenemos los comités de trasplantes. Entonces encontramos que ya se están gestando grandes dilemas que no se encontraban porque también se viene agregando la cuestión de la tecnología. El avance tecnológico, el avance de las técnicas quirúrgicas va teniendo importantes implicaciones. Para los años 70 encontramos redes éticas conformadas por grandes teólogos, por filósofos, por juristas, ¿no?, que por supuesto van a ir hablando sobre de cada una de estas multidimensiones. Lo encontraremos por supuesto ahí en el informe Belmont, ¿no?, con las primeras consideraciones éticas como guías específicas, porque alguien decide, ¿no?, infectar a alguien, como es toda la situación de la dimensión del informe Belmont, ¿no?, infectar a alguien y dejar que corra una determinada infección, aun cuando se tienen primeramente ya resultados y además ya se tienen tratamientos efectivos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué eso se permite y se posibilita? Pero allí también vamos a sumar cuestiones, porque tenemos que sumar, por un lado, la dimensión de los laboratorios, por supuesto, por el otro lado, la dimensión de la investigación, por otro lado, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con niveles gubernamentales. Entonces vemos que es multidimensional, es transdisciplinario, es transversal el asunto de la bioética y por eso cuando se reduce la ética como solo un bien portar, entonces perdemos verdaderamente
el rumbo de lo que estaríamos en un momento revisando. Para los años 80 tenemos una expansión de los equipos de investigación, teníamos en claro que había filósofos y juristas, pero ahora se van reintegrando médicos y científicos sociales con mayor primacía, algo que ya se venía dando, pero ahora tienen una cuestión fundamental, pero justamente en esta lectura disciplinaria lo que vamos a tener en un momento dado es una lectura disciplinaria de agente, la cual está ligada, por supuesto, a el nivel epistemológico del positivismo. Y allí las cosas son lo que son, pero solo son cosas. Y eso va a impactar en la lectura que se pueda ir haciendo. Entonces, tenemos un incremento también sustancial de artículos referentes a la bioética, pero están en el orden médico. Un cierto discurso de orden hegemónico que toma cada una de estas cuestiones, porque eminentemente tiene que ver con la ética de investigación en seres humanos, pero que lee a los seres humanos, ¿no?, como organismos antes que en toda la dimensión biográfica de los seres humanos. Para los años 90, los cambios en el modelo de aproximación bioética y por tanto ético de la investigación van a hacer que se sumen diversos actores en la investigación y que la investigación paulatinamente se vaya moviendo hacia una lectura transdisciplinaria, aunque no esté enunciada como tal. Sigue teniendo un primado, una condición preponderante, la lectura hegemónica médica, pero ya vamos a encontrar que se van sumando voces, a veces se van sumando para que justamente estén estas voces, aunque no tengan un voto, y a veces se van sumando para que verdaderamente se posibilite una condición de diálogo. Del 2000 hacia acá hemos de encontrar ya un traslape entre ética y bioética y la diversificación de la lectura bioética como tal. Es decir, ya vamos a ubicar que la bioética, así con mayúsculas, no existe, es una cuestión utópica, sino que hay lecturas bioéticas que están influenciadas e impactadas por cuestiones socioculturales, por cuestiones económico-políticas, por dimensiones geográficas, y todas ellas van permitiendo el avance, sí, de la bioética, de las bioéticas, pero también, por supuesto, va mostrando la diversidad de ellas. Y también muestran que las cuestiones éticas están ancladas, sin lugar a dudas, en una serie de cuestiones previas, en cuestiones axiológicas, en lecturas metafísicas, en lecturas religiosas, en lecturas de otro orden que hacen que el sujeto mire la realidad desde una manera determinada. Entonces, aquí vamos viendo cómo se van engarzando cada una de ellas y por supuesto entonces esos principios, los principios básicos, las cuestiones de autonomía, por ejemplo, bueno, tendrán en primera instancia una lectura muy sesgada, regional, ¿no?, muy pequeña, pero después se irán ampliando. ¿Cómo se es autónomo? ¿Cuándo se es autónomo? ¿Qué tan autónomo se es? Por ejemplo, es una autonomía progresiva lo que vamos ubicando, y esta autonomía progresiva entonces lleva límites y limitaciones en su acción, en una cierta correspondencia con cuestiones, por ejemplo, neuroéticas, como sería una lectura de la modernidad, o de neurodesarrollo, si hemos de estar también en otros sentidos. Cuando un sujeto ya es un sujeto como tal, no es cuando ya es sujeto de derecho porque tiene derechos de hace mucho, pero cómo aparece ahora y cómo hace ejercicio de esos derechos, o cómo alguien va a actuar en relación a ese beneficio y cuál es el beneficio específico. Y por supuesto para los investigadores la condición que tiene que ver con un actuar con no maleficencia, algo que pudiéramos ubicar ya estaba dado allí desde los juicios de Nuremberg. Decíamos, se actuaba con una condición de maleficencia, pero no con una condición de dolo, o a veces se actuaba con una condición de dolo, pero no con maleficencia, o ambas. Vamos a tener entonces múltiples lecturas, múltiples posibilidades
de reencontrarnos como seres humanos con otros seres humanos.